Bienvenidos a este nuevo audio video de este canal, Cristian Toriaci, de teología, teología bíblica, teología cristiana, teología arminiano-wesleyana, vida cristiana y todo lo que te pueda ayudar a tu crecimiento a la imagen de Jesucristo. En esta oportunidad, voy a exponer un análisis teológico del primero y el segundo capítulo del libro del Génesis enfocándome en la enseñanza fundamental que expresa acerca de Dios y de la creación y su incidencia en la vida cristiana. Se tratará de ir más allá del supuesto conflicto que se crea en estos pasajes entre la ciencia y la revelación. Para eso hay que reconocer la naturaleza esencial de estos relatos que entran en lo poético, teológico y a la vez en lo histórico. El teólogo Orton Wiley denominaba al relato de la creación como un salmo inspirado, un himno que reflejó el hecho no cíclico de la creación. Esto es así, porque a pesar de que afirmemos que tiene un carácter poético, no significa que deba ser catalogado como un mito, porque en el contexto de las antiguas religiones paganas, los mitos se derivaban de los fenómenos cíclicos que los mismos antiguos podían observar en la naturaleza. La historia de la creación no es un fenómeno que puede repetirse sino que es algo que sucedió, por lo tanto es historia. También es necesario aclarar, que en nuestro análisis teológico debemos tomar en consideración el conocimiento teológico que estaba al alcance de los que pudieron leer o escuchar de primera mano el relato de la creación. Más bien, sería el conocimiento cosmogónico que se tenía en aquel contexto del primer milenio antes de Cristo. Eso implica contrastar este relato con las concepciones cosmogónicas que ya imperaban en antiguo Medio Oriente. El más representativo es el Enuma Elish, ya que explica en detalle la formación no solo del universo sino de los dioses principales dentro de la cultura mesopotámica que llegó a influencia incluso la zona de Canaán. Según este relato, todo inicia en un ambiente de caos, frío y húmedo en donde junto con las aguas primordiales se procrea Apsu, agua dulce, y Tiamat, agua salada. De esta unión nace su hijo Mummu, niebla, convirtiéndolo así en los dioses del caos. Posteriormente Mummu engendra a Anu, cielo, y Enki, tierra, los cuales pasan a convertirse en los dioses del orden. Después de ello, sucedió lo inevitable: los dioses del caos estaban molestos con los dioses del orden y toman la decisión de destruirlos. Pero es Enki quien ataca primero y está decidido poner fin a los dioses del caos, empezando por su madre Mummu para luego quitar la vida a Apsu, terminando así su lucha. De manera momentánea, ya que aún faltaba poner fin a Tiamat. En este ambiente de lucha Enki y su esposa, Anu, deciden procrear a Marduk, dios de la atmósfera y sus fenómenos como la lluvia, los vientos y los truenos. Con el paso del tiempo aquella lucha entre los dioses del caos y del orden, que había quedado aparentemente concluida, se reanudó, ya que Enki debía derrotar finalmente a Tiamat. Es allí donde Marduk se convirtió en el único dios en enfrentar esa batalla. De esta manera llegó el momento donde los grandes ejércitos tendrían una lucha por la supremacía y el poder. En esta batalla se relata como en un momento Marduk arroja una red sobre Tiamat y cuando ella se dispone a gritar Marduk lanza viento en sus entrañas, le atraviesa el corazón con una flecha y rompe su cráneo con un mazo, poniendo fin a la vida de Tiamat y causando la retirada de su ejército, a excepción de su hijo Kingu, quien es capturado. Seguidamente, Marduk procede a tomar el cuerpo de Tiamat y partirlo en dos mitades. La primera la utilizó para crear el cielo y con la segunda dio origen a la tierra.
Pero eso no fue todo, con sus órganos vitales creó las plantas, animales y las más importantes ciudades, pero aún quedaba un último acto creativo, el cual se originó a partir de las quejas de los dioses y su negativa por trabajar, llevando entonces a Marduk a la idea de crear al hombre, al que forma a partir de la sangre de Kingu, hijo de Tiamat, en unión con el barro, dando así origen a los primeros seres humanos. Es obvio, a primera vista, que hay demasiadas similitudes generales entre este relato y el que tenemos en Génesis capítulo 1, pero también resalta en la historia de la creación de la Biblia la atribución del origen del universo a un único Dios, que no utiliza ningún elemento preexistente para dar forma a la creación, sino que todo deviene del poder sin igual de su palabra. No es una creación que proviene de la cruenta lucha de unos seres divinos egoístas, sino de un sentido ético de un Dios que crea todo para poder relacionarse con su creación. Por otro lado, se deja ver en el relato una flagrante negación de una cosmología materialista, dualista y panteísta. La enseñanza que se encuentra en el capítulo 1 y 2 del Génesis atribuye todos los efectos al accionar creativo del único Dios omnipotente, descartando la posibilidad de que lo material surja de la misma materia subsistente. Esta enseñanza del relato de la creación está en consonancia con la teología en general del Antiguo como el Nuevo Testamento. En cuanto al dualismo, que presenta a Dios y a la materia con existencias separadas, igualmente eternos y que ninguno de los dos son causa del otro, queda refutado en el relato de la creación del Génesis. Porque desde la perspectiva bíblica, el cosmos nunca podría ser paralelo en existencia y eternidad a Dios, porque desde la Escritura se afirma que el universo deriva de Dios y éste por lo cual lo antecede desde la eternidad. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. También el Salmo 102, verso 25 dice, desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Por último, la cosmología panteísta, cuya idea básica postula que Dios y el universo son iguales, también hace agua frente al texto bíblico. Dios aparece antes de toda creación y es su causa personal según el Salmo 90, verso 2, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Una característica esencial que resalta en el relato del Génesis es que la creación, desde la misma perspectiva de Dios, es buena en gran manera. El término bueno en el relato de la creación implica propósito, ya que la misma cumplía a la perfección sus intenciones, que las podemos vislumbrar con mayor claridad en el Salmo 148 del versículo 1 al 6. En este salmo se da por sabido que el propósito de todo lo creado es para alabanza y gloria de Dios. Por último, se puede notar en la teología de los dos primeros capítulos del Génesis que la creación es adecuada para sostener tanto la vida vegetal y animal como la vida humana. En Isaías capítulo 45, verso 18 se nos dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos, es el Dios que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Y a la vez, se encuentra el propósito primordial de crear al ser humano en relato del Génesis para cuidar y administrar la creación según Génesis 2:15 y Salmo 8, 5-8. En los versículos que van del 26 al 28 del primer capítulo del Génesis, se ve una combinación de la agricultura con la cría de animales como parte de la labor de los seres humanos para dominar y sostener la tierra. Esto implica que la vocación humana es misional y es orientada en el principio hacia un ejercicio responsable del poder humano sobre la creación en el nombre del único Dios verdadero. Esta armonía en cuanto a Dios, la creación entera y el ser humano se corta en el tercer capítulo con el relato de la introducción del pecado en el ámbito terrestre y la subsecuente ruptura de la relación perfecta del hombre con Dios y con la naturaleza creada por él. Terminamos por hoy este audio vídeo.
Si te gustó deja un like y compartilo para que otros puedan ser bendecidos con este contenido si te parece. Nos vemos en el próximo vídeo.